la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Me gozo de estar una vez más con ustedes, siempre entusiasmada de dejarles saber este mensaje poderoso y esperanzador que no hay en otro lugar, solamente en Jesucristo, en nuestro Salvador y en el reino de los cielos. Aleluya. Así que hoy vamos a ver una vez más cómo Dios obra en las vidas, cómo Dios bendice, cómo Dios siempre tiene recursos para levantarnos, para restaurarnos y para bendecirnos, no importa la situación que estemos atravesando. Así que yo te pido que te mantengas conectado, conectada, y que si tienes alguna crisis, alguna necesidad de oración, nos llames a los números que vas a estar viendo de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, el templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para ti, si nos deseas visitar, conocer, o si no te estás congregando en ningún sitio y quieres hacer de nuestra iglesia tu casa y de nuestros hermanos tu familia. Estamos allí todos los domingos a las 9:30 de la mañana con escuela bíblica, adoración, palabra de Dios. Los martes a las 7:30 el culto de oración y los jueves a las 7:30 el estudio bíblico en 10 lugares diferentes, que si te interesa estudiar la palabra en grupos pequeños, llamas a los mismos teléfonos de hoy y con mucho gusto se te dará la dirección de uno de esos 10 lugares en Vega Alta y pueblos limítrofes que te quede más cerca. Pero ciertamente hay que acercarse más a Dios. Él mismo dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así que si queremos ese auxilio de Dios, esa cercanía, esa paz, eso que solo Él puede darnos, tenemos nosotros que acercar. Así que Dios nos ayude, porque ciertamente es un tiempo donde sin Él no se puede vivir. Quiero también recordarte que todos nuestros cultos los puedes ver por la página de la iglesia, que es vegaaltaparacristo.com, o en Facebook y YouTube por Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que tienes una y mil formas de conectarte, de alimentarte, de recibir palabras, de ver las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de otros. Y quiero que hoy conozcas a una persona en cuya vida Dios ha hecho grandes cosas y como resultado Dios le da la oportunidad de escribirlo. Pero yo quiero que tú escuches su vida. Es la hermana Noris Rosario de la iglesia Puerta del Señor en Juncos, y vas a ver la situación de ella, quizás el retrato de tu situación, porque lo que ella nos va a compartir es algo que lamentablemente últimamente se ha hecho muy común. Así que vamos a conocerla y a escucharla. Noris, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios le bendiga, pastora, gracias por recibirme. Qué bueno, pues rapidito, cuéntanos en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo llegas al Señor y esas experiencias tremendas donde tú lo viste ahí cara a cara. Pues vengo de un hogar cristiano. Ajá. Le entrego mi vida al Señor a los 11 años de edad. Y ahí fue mi encuentro con Él, que yo conocía como mi creador. Recuerdo que en un campamento de jóvenes, el Señor marcó mi vida de manera poderosa, de manera muy especial. A esa edad. A esa edad. Fíjate que 11 uno cree años. que los niños están distraídos o que no entienden o que no valoran, no. Ellos están siempre con el radar puesto y sí pueden conocer al Señor bien Claro que temprano. sí, claro que sí. De hecho, había una dinámica que se llama Solas con Dios. Ah, sí. Nos mandaron a que cada cual buscáramos un lugar y estuviéramos a solas con Dios. Y yo recuerdo que busqué la sombra de un árbol y allí me retiré a hablar con el Señor. Y recuerdo que allí mi oración, lo que traje ante el Señor, fue algo muy especial. Luego, después de esa dinámica, tuvimos el culto al Señor.
Y había un predicador en el lugar cuando nos lleva la palabra, que él comienza a ministrar. Él, de las personas que le ministra, llama a mi hermano y me llama a mí. Él no sabía que éramos hermanos, pero el Señor sí lo sabía. Amén. Y lo que yo le había orado al Señor en aquella sombra de aquel árbol, el Señor me lo contesta a través de este predicador. Y eso tocó mi vida grandemente, porque conocí no solamente al Dios de mi creación como yo lo conocía, ahora estoy conociendo un Dios vivo, un Dios que habla, Aleluya. un Dios que responde aún con la edad que yo tenía. Te pasó como Agar, este Dios es el viviente que me ve. Es correcto. Escuchó cómo él vio su aflicción y cómo la ayudó. Es correcto, pues en ese momento para mí marcó mi vida, pues desde ese momento completamente enamorada del Señor. Ese día el Señor me habló a mí, a mi hermano, acerca del llamado que nos tenía, un llamado precioso. Pasa el tiempo y me aparté del Señor. Y fue bien duro para mí, pues porque prácticamente desde mis, podría decir, 17 años en adelante estuve sin el Señor. Regreso nuevamente a sus caminos. Pero ¿qué, para que la gente aprenda, a qué tú le atribuyes el hecho de que te fueras enfriando y alejando y perdiendo interés en tu relación con Dios? Como joven en ese momento, dejé de sentir, a pesar de que tenía tantas experiencias tan hermosas con el Señor, dejé de sentir como la calidez. Y eso mismo, me fui enfriando. Dentro de todo, pues, tal vez jóvenes se fueron moviendo. Por lo regular, cuando somos jóvenes, sí, hay edad. padres que se mudan, padres que se van. Y como que comencé a perder lo que era en sí como mi entorno, las personas que me rodeaban. Me aparté del Señor, pero siempre tenía expectante al llamado que el Señor me había hecho. Cuando me reconcilio nuevamente con el Señor. ¿A qué edad dijiste? Me reconcilio nuevamente con el Señor como a mis 23 años. Okay. Me reconcilio con el Señor. Recuerdo que mi hermano también se había apartado. Mi hermano no había regresado, pero había una palabra que el Señor nos había dado a ambos. Mi hermano y yo teníamos una relación muy hermosa, una relación muy saludable, mucho apego, muchas historias hermosas. ¿Eran solo ustedes dos? Tengo otros hermanos, yo soy la pequeña de mis hermanos, pero especialmente con él, que somos los hermanos de parte de papá y mamá, pues tenía un apego muy, muy especial. Él es muy importante para mi vida. Entonces, pues, siempre estuve expectante a esa palabra que el Señor nos había dado. Al transcurrir los años, continuó sirviéndole al Señor, pero mi hermano le dio una embolia pulmonar y mi hermano murió. Wow, ¿a qué edad? Mi hermano tenía 30 años en el momento Dios en que mío, murió. tan joven. Una embolia pulmonar es como decir un accidente automovilístico, no es que sea igual, pero es tan inesperado como eso, porque es algo que no le espera. Él no tenía ningún síntoma, no había nada que diera una alarma de que él estaba enfermo. Y esa noticia llegó a nuestras vidas que nos sacudió el piso, nos movió el piso. De momento la vida te cambia en segundos. Y fue bien duro en ese momento. Me cuestioné mucho, pregunté mucho al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Pensé que Dios había cogido algún coraje conmigo. De momento ese Dios que amo y que vivo tan enamorada de Él, de momento comencé a sentir que era un Dios que no tomó en consideración el amor que yo le sentía a mi hermano. Vinieron muchas cosas, pastora, porque enfrentarse al dolor de una madre es bien fuerte. Yo recuerdo cuando llegué a la casa de mi mamá, había muchas personas en la casa y los gritos de mi mamá se escuchaban en las calles diciendo, devuélvanme a mis hijos, devuélvanme a mi hijo. Yo siempre lo cuidé y nunca le pasó nada. Y enfrentarme a mi mamá, enfrentarme al dolor de mi familia, de mis papás, de mis hermanos. Yo como cristiana era hora, entonces se me exigía el tú eres fuerte, tú tienes al Señor. Y realmente fue un golpe invasivo. Yo sentí que fue un golpe que vino a destruir mi vida. Tanto fue así en aquel momento que al pasar el tiempo yo me aparté nuevamente del Señor. No supe manejar mi crisis, no supe manejar mi dolor.
preferí que el tiempo pasara y que yo sanara con el tiempo. El no pensar en lo que me había sucedido y en la ausencia tan marcada de la vida de mi hermano en mi vida, era preferible no pensar y continuar mi camino y tratar de sanar por mí misma. Alejándote del sanador. Alejándome del sanador. Y habiendo tenido una pérdida, produciendo otra pérdida que era tu relación con Dios. Es correcto, no me di de cuenta. Como la mente y a veces el maligno confunde a uno en momentos así, y uno, en vez de aprovechar la mano del Señor y la ayuda, lo que hace es darle la espalda y después es correcto, es correcto. Preferí continuar mi camino y sacar a Dios de la ecuación. Comencé a tomar decisiones, malas decisiones, entre eso llega mi divorcio, y comenzaron a suceder muchas cosas en mi vida, pero el dolor y la destrucción estaba aquí en mi corazón. En el 2012, mi hermano muere en el 2004, en el 2012 tengo un encuentro nuevamente con el Señor y vengo a sus pies. Desde ese momento vuelvo otra vez a caminar y hasta aquí me ha traído el Señor, Ebenezer. Amén. Pero en estos procesos que nos esperan a todos, que no estamos exentos, porque estamos en esta vida, vienen noticias que nos sacuden el piso y a veces no sabemos cómo manejarla. El dolor se adueña de nosotros, una mente saturada y cansada es un peligro. Realmente nuestra humanidad es tan frágil, necesitamos a Dios para poder continuar y poder ¿verdad? Llegar a donde Dios nos ha llamado. El dejar a Dios aparte en aquel momento trajo muchas consecuencias en mi vida. Yo sentí que morí realmente. De hecho, yo decía, ahora no vivo, yo estoy sobreviviendo. Existiendo nada más. Yo decía, yo sobrevivo por la gente que me ama, sobrevivo y realmente es un engaño porque vivimos, porque Dios nos ha dado vida, Amén. porque Dios tiene un propósito, pero había algo que me impactaba mucho y era que el Señor había dado una palabra de mi hermano y de mí. Y yo decía, ¿cómo es posible que si había una palabra sobre nosotros, mi hermano haya muerto? Señor, ¿qué pasó? Cambiaste de opinión, Señor. Entonces, esta vez que estoy sirviéndole al Señor, que comienzo nuevamente en este camino, que comienzo nuevamente a ver al Señor en mi vida y a permitirle no llamarlo Señor, sino que Él sea mi Señor y que Él me enseñoree. El Señor entonces comienza a dirigirme y a mostrarme en sí el camino que Él tiene para mi vida, a sanarme y a levantarme, a darme aliento de vida en este proceso y en este nuevo caminar. Recibo un impacto, una noticia que sacudió mi vida y el no haberme permitido sanar en aquel momento, el no haber buscado la ayuda y no reconocer cuánta ayuda necesitaba, lo que hizo mi mente fue que convulsionó de heridas pasadas, del dolor que sentía por la muerte de mi hermano. Y hay muchas personas, pastora, que andan enlutadas, caminan enlutadas, no ven la salida al dolor, están abrazadas al dolor, no ven al Dios de su salvación, no pueden ver al Dios de su consolación porque su dolor se ha convertido más grande que el Dios que les creó. Entonces, en este momento yo decidí entregarme al proceso. Yo dije, Señor, que seas tú mi sanador. Esta vez decidí no tomar malas decisiones ni sacar a Dios de mi ecuación. Amén. Esta vez le dije, Señor, tú eres mi Dios. Y es una diferencia tan marcada, pastora, cuando sacamos a Dios de la ecuación, pero cuando Dios nos enseñorea, cómo Dios nos sostiene, cómo Él nos hace justicia, cómo Él camina con nosotros. Y hoy en día hay muchos padres enterrando a sus hijos. Sí, lamentablemente. Muchas hermanas enterrando a sus hermanos, hijos enterrando a sus padres, abuelitos. Vemos las noticias, hay como una convulsión de muerte en nuestro país, y no solamente en nuestro país, a nivel del mundo entero. Entonces, pues ahí a veces cuando nos desenfocamos y tratamos de huir, ahora mismo en lo que estamos aquí llevando esta palabra, yo sé que hay gente que están abrazada a su mueble, gente que están abrazada a su cuarto y temen salir porque le temen a la muerte, le temen al dolor, le temen a lo que les ha sucedido, aquello que vino a sacudirlo. Pero el Señor me levantó y el Señor me sanó. Y el reconocer cuál era mi condición, el reconocer que yo necesitaba a Dios en mi vida,
que Él era el único que podía sanarme y levantarme, hizo la gran diferencia en mi vida. Y de aquí entonces que el Señor me levanta y comienzo a ver lo amada que soy por Dios. Aleluya. Es importante poder ver qué tan amados somos por Dios. Y cuando perdemos eso en el camino, ya sea, tenemos que hacer la diferencia, porque a veces somos marcados en nuestra niñez por palabras, somos marcados tal vez en un matrimonio por palabras o por golpes, porque hay mucho maltrato. Hoy en día tenemos una sociedad que lamentablemente la salud mental en nuestro país es alarmante. Tenemos una tasa de suicidio muy alta, y en todas estas noticias que recibimos, tal vez deseamos morir también, tal vez deseamos buscar el escape y no existir, pero cuando permitimos que sea el Espíritu Santo el que esté con nosotros, es diferente, porque entonces podemos ver cómo Dios, todo lo que es un camino tal vez tenebroso, Dios le da luz, y cómo Dios te dice, todo lo que está sucediendo en ti lo usaré para bien. Entonces nos convertimos, como dice la palabra en 2 de Corintios, que somos ese aroma fragante de Cristo, aleluya, que difundimos el mensaje de salvación. Nos convertimos en eso cuando permitimos que sea el Espíritu Santo. Dice la palabra que todo lo que venga a nosotros obrará para bien, aquellos que aman a Dios. Amén. Entonces, pues yo creo que hay que comenzar por lo básico, por lo elemental. ¿Quiénes somos realmente para Dios? Y ahí era donde yo estaba desenfocada. ¿Cuál era mi valor para el Señor? Desde que yo comprendí y pude ver cuánto Dios me ama, mis procesos, aunque sean duros, le hablo en el plano humano, mi espíritu se siente liviano, porque siento que Él es el que me lleva de la mano. Aleluya. Y he podido ver que lo que parece injusto para mí y ha sido doloroso, Dios lo convierte en justicia. Y que cuando tal vez he podido, tal vez tener que decir, Dios mío, tendré que bajar cabeza, Dios me levanta el rostro y Dios me dice, yo soy tu justicia, yo soy el Dios de toda consolación. Amén. Y agradezco a Dios que me dé la oportunidad de poder llegar a tantas vidas y pastores incluso que tal vez ven también la convulsión en sus iglesias, de la tristeza, del luto que hay, cómo lo manejo, cómo muevo esto, cómo puedo llevarlos tal vez de la mano a que puedan ver, ¿verdad?, quiénes son ellos para Dios, y que Dios no tiene nada en su contra, que estamos expuestos en este mundo, porque realmente estamos aquí, pero estamos expuestos, puede suceder cualquier cosa, este cuerpo se enferma, puede suceder cualquier cosa en las calles. Dios nos cuide, ¿verdad? Nuestra oración siempre es que Dios siempre ande con nosotros, que Dios nos lleve en bien y nos regrese, y ahí está nuestra fe. Amén. Pero la realidad del caso es que necesitamos reconocer en nuestra situación dónde estamos. Sí. Yo creo Además, que es lo nadie vino a básico. esta tierra para quedarse. Es correcto. O sea, el proceso siempre va a culminar en la partida. Es correcto. Excepto los que nos vayamos en el rapto y partamos de otra manera. Es correcto. Pero todas esas preguntas que tú le hiciste al Señor, por ejemplo, los planes que tenía contigo y con tu hermano, que contigo se están cumpliendo. Pues mire, pastora, yo he podido ver. Porque no siempre Dios nos da respuestas y no está obligado. No está obligado a darnos respuesta, pero algo sí yo he podido ver por un cumplimiento en mi vida. La empatía que Dios me llevó a tener por los enlutados. Ajá. Soy aquella que abraza cuando veo un enlutado. Puedo comprender el dolor desgarrador de una madre, porque yo tuve una madre que tenía un dolor desgarrador, que gritaba que le devolvieran a su hijo. ¿Y quién puede hacer algo? ¿Cómo la puedo ayudar cuando Dios tomó una decisión? Sí. Y cuando vemos eso, muchas veces juzgamos, pastora, vemos las noticias y tal vez vemos cómo suceden, juzgamos o el bajo mundo, en dónde se metió, pero tras la noticia, ¿qué está pasando con esa familia? De la tasa de suicidio, ¿alguna madre pertenece a ese hijo que murió? De esas tasas de suicidio que están tan elevadas, que diariamente leemos gente que se están suicidando. Hubo alguien que no pudo superar la muerte de su hijo, que tal vez se lo mataron, un cáncer. Hubo alguien de ellos que tomó la decisión porque no resistió el dolor. Entonces, aquí entonces, cuando yo veo un cumplimiento, una palabra que el Señor me dio, juntamente con mi hermano, cuando me habla y me dice, y los llevaré, y llevarán mi palabra a través del mundo, y hablarán de mí, y llevarán sanidad, y hablarán esperanza.
Ahora mismo lo estás haciendo. Lo estoy haciendo, hay un cumplimiento Sí. ahora mismo de la palabra. Es importante que cuando Dios da una palabra, Dios siempre la va a cumplir. Lo que pasa es que desconocemos los procesos, porque cuando Dios habló de la tierra prometida, no sabían cómo iba a ser el proceso. Ellos no imaginaron que iban a encontrarse con un gran mar de frente, pero ese mar no fue obstáculo para ellos caminar. El Señor abrió el mar y tenemos que Aleluya. tener en claro que no importa que veamos en nuestros ojos naturales, el Señor siempre hará algo. Yo le decía hace poco a una persona que me trajo su situación, estaba completamente destrozado y yo le dije, escucha bien lo que te voy a decir, no lo mires en el plano físico, míralo en el plano espiritual, para que puedas caminar por donde Dios te ha llamado a caminar, de lo contrario morirás en el proceso. Es importante poder como ver lo que le pasó a la generación que salió de Egipto, que murió en el desierto por no creer. por no creer. Y es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Creer que nuestro Dios es soberano. Creer cuánto Él nos ama. ¿Qué más que su sacrificio, pastora? Ese sacrificio tan Sí. fuerte que lo hizo por nosotros. El perdón es bien importante. Es algo que está matando a las personas. Hay gente muerta en vida que simplemente respira, pero realmente están muertas. Están muertas por dentro, están con falta de perdón. Y es importante recordar, Pero que no se han perdonado o que ni se han perdonado ni han perdonado tampoco a su sí, prójimo. eso produce una amargura Ambas horrible. cosas, porque hemos escuchado padres que viven con cargos de conciencia y tal vez no se han perdonado algún error, una decisión que tomaron. Cuando Cristo murió por todos nosotros, Dios no hace excepción. Personas que no han perdonado a su violador y tal vez dirían, qué fácil se escucha, pero sabemos que no es fácil y validamos el dolor, pero sabemos que debemos de buscar ayuda, ya sea consejería pastoral, ya sean consejeros profesionales. El Señor nos ha brindado las herramientas, ser sabios obviamente, las herramientas que vamos a tener. No, y recordar que el perdón a quien te ayudes a ti mismo, porque te permite sanar, te permite sacar ese correcto. puñal, esa espina, esa carga de ti y Es entregársela al correcto. Señor. Y el perdón activa la justicia de Dios. Amén, aleluya. El perdón activa la justicia de Dios. Yo, en un área que fui bien ministrada en una ocasión por el Señor, es que sentí muy claramente cuando el Espíritu Santo me habló que Jesús perdonó en la cruz. Amén. Perdonó con sus heridas abiertas, perdonó sangrando, porque no hay que esperar terminar el proceso para perdonar. Amén. Debe ser parte de nuestro proceso, perdonar en el momento en que duele, no permitir que tome raíces, no permitir que se expanda en nosotros, porque eso nos detendrá. Y como usted dijo, es para bien de nosotros mismos, Exacto. somos libres nosotros mismos. ¿Quieres ver la justicia de Dios? Perdona. Sí, Porque Cristo nos perdonó a todos. eso es soltarlo nosotros y dejárselos al Señor. Permitirle ¿Y sabe que lo que sea hace el Él. Señor? Aunque Él dice, mí es la venganza, yo dar el pago. El Señor les da la misma gracia y la misma oportunidad de arrepentirse que a nosotros. Claro. Y si se arrepienten, los perdona igual. Y si no, pues ellos decidieron. Es correcto, es correcto. Cuando vemos las películas de Jesús que lo crucificaban, los azotes que le daban, tal vez pudiéramos decir, fíjate, ¿verdad? Que muchas veces decimos, no queremos, no quiero a esta persona porque me trae recuerdo tal vez de aquella persona. Pero yo creo que Cristo hubiera dicho, no quiero la humanidad porque el humano fue el que me azotó. El Wow. humano fue el que me llevó a la cruz. No quiero saber del humano. Sin embargo, era por nosotros que moría. Y la Exacto. humanidad fue la que lo azotó. La humanidad fue la que lo llevó a la cruz. Llevó a su Salvador a la cruz. Fue nuestro Salvador el que murió y resucitó por nosotros. Pero venció la muerte, se levantó por nosotros. Amén. Y es poderoso cuando podemos comprender que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que hoy en día está en nosotros y que nos Amén, levanta aleluya. y que viene a traer a nosotros también aliento de vida. En Ezequiel vemos en el Valle de los Huesos Secos, cuando él le dice, háblale, profetízale a los huesos vida. Pero hay algo bien importante porque él dice, hice lo que él me ordenó. La obediencia. Hice lo que él me ordenó y le hablé. Y escuché de momento, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, un traqueteo, dice, Qué bien. de hueso. Escuché un traqueteo de hueso, dice, pero dice, hice lo que él me ordenó. Y el Señor nos manda a buscarle.
El Señor nos manda a que le busquemos en espíritu y en verdad, que le adoremos, que caminemos juntamente con Él, porque el plan del enemigo es destruirnos. ¿Qué hubiera sido de mi vida si Dios no hubiera estado en mí? ¿Qué hubiera sido de mi vida si Dios no se hubiera empeñado en mi vida? Yo hubiera muerto en el camino. Sí. Desde que yo vi a mi hermano en la caja, pastora, no era la noticia de nadie, era mi noticia. Era que mi voz no lo levantaba, que mis abrazos no calentaban su cuerpo, que el llanto de mi mamá no lo levantaba. Ya no era la noticia de nadie. Y lo traigo así porque así es que se está viviendo. Sí. Es el llanto descontrolador que está en tantas funerarias, los gritos en tantos hogares que hay, y que podamos hablar hoy aquí y poder decir, levántate, porque si Dios lo hizo con mi vida, Dios lo quiere hacerlo también con la tuya. No hay acepción de personas. Y hay que tener cuidado, yo digo, también con estas personas, y infundirle paz, infundirle esperanza, hablarle del Dios de la esperanza, del Dios consolador, sí, del Dios que nos ama, porque nos podemos convertirnos hasta en asesinos espirituales. Tenemos que difundir esta palabra, lo que el Señor ha hecho conmigo. Tú no eres la excepción, Dios también lo quiere hacerlo contigo. Sí. A unos llamo para un propósito, a otros para otro, pero el Señor nos ama a todos y por todos murió. Amén, por todos. Aleluya. Y una de las altimañas del enemigo en estos procesos es la culpa. ¿Qué culpa tenías tú? Sin embargo, sentiste culpa. Es correcto. Y eso hace a uno sentirse descualificado y hasta delante de Dios para pedir misericordia. Es correcto. Pero por eso es que es importante conocer la palabra y ver ahí trazado el amor, la compasión, la misericordia de Dios. Cuando la necesitemos, activarla, y eso viene a nuestra mente y a nuestro corazón y dice, no, espérate, si el Señor dice esto. Es correcto, es correcto. No ¿Quiénes somos realmente? Yo siempre digo, era de la manera que el Señor realmente me ministraba. Yo tengo 3 hijos, tengo una nieta hermosa que me tiene sumamente enamorada. Yo tengo 3 hijos, y cuando mis hijos desde niños, obviamente, que hacen sus travesuras, que luego ya en su adolescencia comienzan a tomar sus decisiones, y ya luego vemos este humano desenvolviéndose y tomando decisiones muchas veces erradas, muchas veces cogen consejos, otras veces no, pero que vemos en sí su crecimiento y vemos su caer y su levantarse, y entre todas esas, mi amor nunca ha cambiado por mis hijos. Amén, aleluya. Todo lo contrario, se intensifica aún más por mis hijos. Entonces, cuando yo me miro, yo digo, si yo, esta humana, esta mujer que comete tantos errores, ama de esa manera a sus hijos, ¿cuánto Dios me ama a mí? Amén, ¿Cuánto aleluya. Él me ama? ¿Quién soy yo para Dios? Y yo creo que es una pregunta importante para que todo aquel se la pueda hacer. ¿Quién realmente soy yo para Dios? Pero no que se la haga por el escenario donde está viviendo. No es eso, el amor de Dios no tiene nada que ver con el escenario donde estamos. Somos humanos y estamos en esta tierra y podemos ver muchos escenarios. El amor de Dios y el carácter de Dios está en la cruz. Lo que vemos en la cruz, aquel sacrificio, la fidelidad de Dios. Amén. Dice la palabra que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Y Él permanece a nuestro lado. Realmente, ¿quiénes somos? Yo soy una hija amada de Dios. Aleluya. Soy aquella en la cual Él se ha empeñado en levantarme. Soy aquella en la cual Él se ha empeñado en mí. Y aún en mis momentos más duros, cuando he tocado fondo, Él ha decidido levantarme. Algo sí que he aprendido, en que cada proceso de mi vida, Dios levanta una Noris diferente. Son procesos que nos llenan, es enriquecedor dentro de todo. Aunque veamos el dolor, tal vez no lo vemos cuando estamos en el escenario, pero en el escenario en que viví y en los escenarios en que tal vez me tocan vivir, porque no es que ha sido un fin, que faltan, porque todos somos procesados. Es el lugar exacto donde nos encontramos con Dios, y eso no lo podemos perderlo. Tenemos que tener claro que no importa el escenario donde te encuentres, no importa lo que estés atravesando, no importa cómo tú te sientas hoy en día, Dios te ama, Él no ha dejado de amarte. Es el lugar perfecto para ver el Dios de tu provisión. Es el lugar perfecto para ver el Dios que te ama, el Dios que entregó su Hijo en la cruz del Calvario por ti, por amor a ti, que vino a darte salvación. Amén. Que su intención no es destruirnos.
el levantarnos. Y yo doy gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Estoy tan agradecida de Dios. Estoy tan agradecida, pastora, no tengo palabras para decirle gracias. Y sabes que donde uno más crece y ve a Dios cara a cara es las crisis. Los momentos en que yo más he crecido y he visto a Dios ahí para mí, han sido los momentos más duros y difíciles que he pasado. Y hay gente que no quiere pasar esos momentos y perderse de ver la fidelidad de Dios, la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y a veces de otra manera no desarrollamos un carácter cristiano. Es correcto. Porque seguimos con nuestro orgullo, seguimos con nuestra prepotencia, con nuestras malas actitudes y no dejamos que Dios trabaje. A veces en el quebranto es que Dios puede intervenir y empezar a ordenar de adentro hacia afuera toda nuestra vida. Es correcto. Hay 2 historias en la Biblia que me tocan mucho. La viuda de Naín, cuando iba de camino a enterrar a su hijo, recordando que iba enterrando todo porque era su hijo varón. Ahora iba a ser ya ella era viuda, pero ahora toda su esperanza estaba allí. Ese hijo. Iba al entierro, pero recordemos que en esta historia ella no busca a Jesús, Jesús viene a su encuentro. Aleluya. Y eso toca mucho mi corazón, porque habemos muchas personas que tal vez nos hemos rendido en el camino y hemos dicho, no quiero saber nada de Dios, pero Dios viene a su encuentro. Aleluya. Y Dios viene a decirte hoy a través de estas palabras, levántate porque llegó el tiempo de levantarte. Amén. Levántate porque llegó un nuevo tiempo para ti, porque no es lo que tengo para ti, no es la sepultura, es que te levantes, te quiero formar. Y fue lo que el Señor vino a hacer en mí, como la mujer tsunamita, cuando fue a enterrar a su hijo murió, ella no lo enterró. Ella fue y lo colocó allí en el aposento del hombre de Dios. Y lo colocó porque había una palabra que Dios le había dado. Sí. Y entonces hay muchas madres que también tienen hijos ahora mismo enfermos, que están entubados, que tal vez están pasando por las crisis más grandes, tal vez con los diagnósticos más grandes, que pudieran haber llegado a sus vidas. Y si el Señor te habló y te dio una palabra, tienes que creer en esa palabra que el Señor dijo. Amén. Dios habló y Dios cumple. Habla sanidad a tu hijo. Háblale de Cristo, esa esperanza que tenemos en Él, de que estaremos con Él en la eternidad. Pero de qué planes tenga Dios con nosotros. ¿Cuál va a ser nuestro proceso? ¿Cómo va a ser? Desconocemos muchas cosas, pero sí sabemos que todo lo que Dios tiene para nosotros es poderoso, es maravilloso. Nada es para destruirnos. Ya Él venció en la cruz. Amén. Ya Él venció. Gloria a Dios. Qué tremendo que tú hayas vivido todas esas cosas que dijiste y otras que no dijiste y que puedas ahora expresarte así. Se nota que estás en victoria, que le creíste a Dios. Amén. Que optaste por refugiarte en Él. Amén. Y no la primera vez en la soledad, en el abandono, en el distanciamiento. Esa es la peor decisión que uno puede tomar. Es correcto. Pero cuando uno mira de frente al Señor, aunque sea para reclamarle, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? No entiendo esto, como quiera, déjate abrazar por Él. Claro que sí. Déjate claro que sí. Claro. Tocar, aunque no oigas su voz, aunque no te diga la respuesta que tú quieres, su mero abrazo, su cercanía empieza a producir paz y restauración. Hay algo bien poderoso, pastora, y es que cuando nosotros nos buscamos la fuente correcta, el consejo es bien importante lo que escuchamos. Por eso la tierra, el Señor la crea a través de la palabra. Sí. Cuando buscamos consejo en el foro equivocado, nuestra vida puede irse precipicio abajo. Es bien importante escoger qué fuente yo voy a escuchar. O escucho a Dios o escucho al humano. Escucho lo que Dios me dijo o escucho al humano. Por eso es bien importante. Yo creo mucho en la ayuda. Creo mucho en que Dios ha capacitado hombres y mujeres para podernos ayudar y levantarnos en nuestras crisis. Yo fui ayudada y yo estoy sumamente agradecida por la consejera que Dios puso en mi camino. Y no solamente por ella, también por mi esposo, por mis padres, el apoyo de la familia, los amigos. Todas estas personas cuando están alrededor de nosotros, el tú levantar, no sabemos de qué estamos rescatando a las personas. Tal vez tienen un pensamiento suicidia, pero con tu amor, con tu apoyo, cambian de opinión, pueden ver la vida de otro lente. Sí, así es. Y cambian de opinión. El enemigo
quiere robar las vidas de las personas. Sí. Y que nosotros nos convertamos en rescatadores de vida por llevar esa palabra y hacer realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es bien importante. Yo en este tiempo donde llega esta noticia a mí, que me sacude, yo dije, me voy a formar en medio de esto. Amén. Comencé a estudiar teología, comencé a formarme. Yo dije, Señor, me voy a formar dentro del dolor. Amén. Comencé a leer más la palabra, comencé a buscar más del Señor. Entonces llega un momento en que, aunque parece un escenario de terror, una película de terror tal vez allá afuera, Ajá. pero dentro de mí, el que me ama me daba paz. Aleluya. Y yo pude ver la justicia, el amor de Dios, pude ver cómo el Espíritu Santo mismo siempre estuvo a mi alrededor cuidando. Hay cosas que no sentimos, pastora, dentro del proceso. Es imposible sentir en una mente que está turbada, una mente que está cansada, una mente que está saturada de dolor. Es imposible sentir a Dios, poder sentir el amor que Dios te tiene si no estás en el lugar correcto. Por eso es importante que estemos en el lugar correcto. No te dejes de congregar. La opción no es dejarte de congregar. La opción no es apartarte de Dios. La opción no es quedarte en tu casa escondido. No, la opción es reconocer cuál es mi condición. Estoy en depresión, necesito ayuda. Infórmalo, necesito ayuda, ayúdenme. Ajá. Y yo sé que mucha gente les va a ayudar. Que la opción es buscar congregarte. Continúa leyendo la palabra, levántate de ahí, no permitas que el dolor te destruya. Es bien importante caminar correctamente y no sacar a Dios de la ecuación. Sí, estar en el lugar seguro, que no es solamente la casa de Dios, sino la presencia misma de Dios. Es correcto. Aunque estés en tu propia casa. Es correcto. Porque es como dice el salmista, es solo en su presencia que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es correcto. Y Él es nuestro lugar seguro. Exactamente. Él es nuestro lugar seguro. Y me encanta porque el salmista en un momento dado decía, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Y Él le daba esa orden al alma, alma mía, alaba a Jehová. Y muchas veces en nuestro cuerpo, en lo físico, no sentimos nada. Pero esto es por fe, recordemos. Esto es por fe. Y decirle al alma, alma mía, alaba a Jehová. Mira, comenzar a conectarte con el amanecer. Comenzar a buscar la hermosura que Dios ha hecho. Tal vez te sientes triste con alguien, pero tal vez cuando comienzas a buscar, a conectar con la naturaleza, un buen libro, la Biblia, una oración, y a darte tiempo para ti y para Dios, te puedes levantar de eso. No, y hay gente que dice, pero mira qué empeño con que uno vaya al templo a congregarse si uno lo puede ver todo a través de las redes y disfrutarlo igual. No, es que en la compañía de los hermanos, en la intercesión unos por otros, en la bendición que desciende, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, delicioso, ¿por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es otra cosa. Es o sea, correcto. tú puedes escuchar el culto y verlo, pero entrar a ese ambiente de presencia, de manifestación de Su Dios, gloria. es en la casa de Dios. Es correcto, ¿no? Y que el cuerpo realmente, el cuerpo permanece unido. Usted tiene su cuerpo ahora mismo aquí, yo tengo el Exacto. mío. Un cuerpo no puede estar dividido porque entonces ¿cuál es su función? Y realmente si pertenecemos al cuerpo debemos de estar dentro del cuerpo. Amén. Y caminar ahí. Ahí es donde vamos a recibir la bendición del Padre, que el Señor nos rescata de los lugares donde estemos. Porque hay muchas personas que hoy en día no le están sirviéndole y esta voz ha sido difundida. Yo doy gloria a Dios por esas personas que se han levantado con autoparlantes y que han hecho tantas cosas que para el mundo parece locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. Y gracias a esas personas, muchas personas han venido al Evangelio. El Señor te rescató de allí, pero no es que esa va a ser tu iglesia. Si te rescató de allí es para que vengas a congregarte y que seas parte del cuerpo. Eso es fundamental, es muy importante que estemos ahí. Sí. Y en este último minuto que te queda, Noris, ¿qué tú quieres decir? ¿Cómo quieres cerrar? Bueno, pues yo quiero darle la gloria a Dios. El libro. Porque en medio de todo esto, el Señor me permitió escribir el libro Volver a Vivir. Él me dio el tema y realmente muchas veces morimos estando respirando. Sí. Y Volver a Vivir lo escribí en un escenario donde no pensaba que iba a surgir algo. Ajá. Y ayer el Señor me dijo, llegó el momento de escribir. Ha sido muy hermoso, habla sobre el perdón, habla de la sanidad,
Aquí te comparto las herramientas que el Señor me dio para poderme levantar. Las herramientas que el Señor me dio para yo poder volver a vivir. Y son las herramientas que quiero compartir contigo a través de este libro. Muchas veces escribí con muchas lágrimas, agradecimiento. Y verme hoy aquí con mi libro en mis manos, esta palabra el Señor me la dio hace 20 años. Wow. Y traigo esto porque a veces el Señor nos da una palabra y creemos que la palabra no va a haber cumplimiento. Todo es al tiempo de Dios. Amén. Fue en el tiempo donde menos esperé. Y tener el libro en mis manos es poder ver el fruto de que Dios me levantó. En el escenario que yo veía como un escenario árido y de muerte, Dios dijo, es aquí donde te voy a dar aliento de vida y volverás a vivir. A que sí que aquí le comparto las herramientas. Pueden conseguirlo en Pura Vida Book, en Filos, Amazon y pueden hacer también contacto conmigo también si lo desea. Está disponible para todo tipo de hombre, mujer, no solamente a la mujer, también hombre y mujer. Toda persona que esté pasando un proceso, yo también lo pasé, el Señor lo hizo conmigo y yo sé que con cada cual que quiera, que Dios lo levante, Dios lo hará. Pues qué bueno, Noris. De verdad te agradezco que hayas compartido con nosotros todas estas cosas y pido a Dios que ese libro sea de bendición a tantas vidas. Amén. Personas que no vieron el programa, pero que le caiga en sus manos, que lo busquen, que lo lean. Amén. Amén. Y que puedan ellos también recibir sanidad porque la necesitamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Así que adelante en el nombre del Señor y gracias otra vez. Gracias, por pastora. estar. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Gloria a Dios. Y al público les invitamos a hacer esa llamada para ese milagro, ese cumplimiento que tú necesitas en esta hora mientras escuchas esta alabanza especial. Haz tu llamada y confía que Dios va a escuchar y va a obrar. Adelante. Al recordar tus obras, oh Señor, de donde nos salvaste con tu amor, te alabaré por lo que ha de venir y entonaré esta canción a ti. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová y es por su gran fidelidad.
nunca fallarás. Y tú eres mi escudo y mi defensor, mi ayuda y mi roca, oh Señor. No has fallado hasta el día de hoy y nunca fallarás. No, nunca fallarás. Sí, nunca fallarás. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová y es por su gran fidelidad. Yo solo quiero agradecerte, Señor, por tu bondad y por tu gran amor. Yo solo quiero agradecerte, Señor. Que era bien importante que Noris dijera y se le quedó. Y qué bueno que yo le hice la pregunta antes que saliera del estudio. Le dije, ¿y tu hermano no tuvo oportunidad de reconciliarse con el Señor? Me dice, sí, ¿cómo es posible que se me haya quedado eso? Ella me dice que un compañero de trabajo, miren el valor de uno obedecer a Dios, evangelizar, sacar tiempo para invertirlo en el perdido, en el apartado, en una persona que tú identificas con necesidad. Un compañero de trabajo le dijo, yo quiero comer contigo todos los jueves y hablarte del Señor. ¿Tú me lo permites? Él dijo, sí, está bien. Y el jueves antes de su muerte, en esa cena específica, él aceptó a Jesucristo nuevamente como su Señor y Salvador y se reconcilió con Él. Llama a Noris y le dice, me reconcilié con el Señor. Y estaban bien contentos celebrando. Sábado es que él cae muerto, no hubo hospitalización, no hubo tiempo, no hubo nada. Pero mira cómo Dios fue fiel. Le permitió dar el paso de volverse a rendir al Señor y recibir la vida eterna. Y uno dice, ¿y por qué? Se lo llevó. Porque si Dios sabe que tu vida eterna está en peligro, una vez tú la abrazas, Él, que sabe todas las cosas, prefiere que pierdas la vida terrenal, la vida temporal y no la eterna, y te lleva antes con Él. Así que solo Dios sabe ese misterio, porque yo lo he vivido con mucha gente. Personas que definitivamente, si se hubieran quedado, se hubieran perdido. Y Dios en su misericordia les permite una situación donde lo ven cara a cara, se rinden a Él, se abrazan a Él, lo confiesan y luego el Señor se los lleva para asegurar su vida eterna. Así que damos gracias al Señor porque hay cosas que uno no entiende, pero acuérdense que la sabiduría de Dios está por encima de la nuestra. Pablo dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y él mismo dice en Isaías 55 que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. O sea, que hay cosas que nunca las vamos a alcanzar a entender aquí. Llegará su momento en que Dios nos dará la oportunidad de saber cosas que estemos en una vida transformada como la que vamos a tener, como la que tuvo Cristo cuando resucitó, que está ahora a la diestra del Padre, pues nosotros también vamos a ser transformados semejantes a Él. Y ahí podremos tener una capacidad de recibir una información, una revelación, un entendimiento de cosas que aquí no pudimos. Pero qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Porque imagínense el dolor de que haya muerto sin reconciliarse con el Señor. Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No pospongas tu regreso a los brazos del Señor. Él es tu creador, pero Él también es tu Señor, tu Salvador. Él fue el que pagó el precio por tu pecado. No lo rechaces, no lo tengas en poca estima. La palabra dice, ¿quién ha escuchado nuestro anuncio, nuestro mensaje? Y sobre quién se ha estirado la mano de Jehová. Dice que Él, despreciado y desechado,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo es posible que nosotros nos escondamos del Señor, lo menospreciemos y no lo estimemos? Yo esta mañana estaba repasando ese pasaje de Isaías 53. O sea, ¿quién ha creído este mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre todos. ¿Sabes? Porque es que todo da testimonio de que hay una mente superior, de que hay un ser superior. Y si tú has creído y has tenido de alguna manera una experiencia con el amor, el poder, la manifestación de Dios, no te escondas de Él, no lo menosprecies, no lo deseches. Nadie te puede ofrecer lo que Él te ofrece. En términos de salvación y vida eterna, sí, pero aquí en la tierra, en términos de amor, en términos de paz, de estabilidad, de esperanza, de lugar seguro, de refugio, de fortaleza. Mira, sin Dios no se puede. Y van a seguir las crisis y los suicidios si la gente no decide refugiarse en los brazos del Señor. Porque el eterno Dios es nuestro refugio y acá abajo los brazos eternos. Acá están los brazos de Cristo a través del Espíritu Santo, esperándote, llamándote, queriéndote levantar, queriéndote rodear, queriéndote transmitir el amor, el valor que Él te tiene. Y como si Él pagó un precio tan alto por nuestro pecado, nosotros vamos a esconder de Él. Lo vamos a menospreciar, a tener en poco, a creer que es mejor disfrutar unas cosas del mundo que disfrutar una relación con Él. ¿Cómo no estimar, no valorar una salvación tan grande? Es algo que yo no puedo entender, que yo no puedo concebir cómo alguien se da el lujo de rechazarlo, un amor tan grande, y tener una esperanza eterna, algo que no se va a acabar, algo que es para siempre, algo que te pase aquí lo que te pase, te garantiza que allá tendrás lo mejor, porque como dice el apóstol Pablo en Corintios, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y eso eres tú y ese soy yo. Y si estás alejado, regresa, porque el Señor te está llamando. El Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué tuvo Él que pagar el precio por mi pecado, mi blasfemia, mi error, mis malas decisiones? Porque nos amó tanto que lo quiso hacer. Así que si Él sufrió tanto, si el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados, corre a Él. Él es la fuente de todo bien. En el mundo no hay nada que buscar. O sea, hay dos tragedias humanas. No tener lo que se quiere y la otra es tenerlo y descubrir que no te satisface. Porque la gente y las cosas no son la fuente de la vida. Es Jesucristo la fuente de la vida. Aleluya. Por eso el apóstol Juan dice en una de sus cartas, el que tiene al Hijo, ese es el que tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios morando en su corazón no tiene vida eterna en Él. Y Dios quiere en esta noche que tú te acerques, que tú te rindas, que tú optes por recibir tú el perdón y por perdonar a otros, por iniciar tu proceso de sanidad, de restauración, de transformación. Que Dios te deshierve ese corazón de toda raíz de amargura, de toda cizaña que te hayan sembrado y que tú puedas volver a vivir como el libro de Noris Rosario y te des cuenta que la vida es más que lo que tú estás experimentando y que solo se experimenta plenamente de la mano del Dios de la vida, aleluya. Así que yo te invito en esta hora a hacer un alto y a decidirte a vivir, a decidirte a conocer al Señor de la vida, a decidirte a volver a su casa, a volver a una relación íntima con Él, volver a su palabra, volver a la comunión con Él a través de la oración y a decirle cómo estás y cómo te sientes, lo que te duele, lo que te pasa, si estás desilusionado, si no entiendes lo que Él está haciendo. Desahógate con Él, porque como le pasó a Agar, que en medio de una injusticia tuvo que huir con su hijo, Él es el viviente que te ve.
Él es el Dios eterno que te ama. Tú eres su especial tesoro. Y aunque tú creas que no, todo ser humano, que es la imagen de Él mismo, es el especial tesoro de Dios. Y solo por decisión nuestra estamos fuera del redil, porque Él a todos nos llama, Él a todos nos invita. Y Él dice, el que a mí viene, yo en ninguna manera le desprecio, yo en ninguna manera le echo fuera. Así que es hora de cambiar la vida, es tiempo de salvación. En esta pasada Semana Santa, mucha gente volvió a las iglesias, pero otra mucha gente lo ignoró, lo menospreció. Y están en riesgo de no conocer el tiempo de su visitación, el momento de su restauración y la oportunidad de tener vida eterna en ellos. Así que tú avanza, porque el Señor te está esperando. Oremos. Padre amantísimo, yo te alabo y te bendigo. Yo te doy gracias por tu grande bondad y misericordia. Te doy gracias por la vida de Noris y lo que hiciste en ella y en su hermano. Te doy gracias porque tú eres el Dios que consuela, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que perdona no importa qué y el Dios de nuevas oportunidades. Señor, yo te suplico por cada petición que expresaron los televidentes. Dios, contesta tú, sé propicio, haz con ellos conforme a tu perfecta voluntad, pero dales, Dios, una respuesta. Rescátales del hoyo, de la desesperación y del lodo cenagoso donde puedan encontrarse. Sé propicio a su condición de enfermedad o de crisis económica, de lo que sea, Señor. Sé propicio. En esta hora, acércate a ellos, abrázales, vivifica esta palabra en su corazón y ayúdales a regresar a ti, a poner su confianza en ti y a esperar, aleluya, en lo que tú ciertamente harás, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Todo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.